Bienvenido, ya comenzó Biblia Fácil. Qué bueno es que puedas estar allí del otro lado de esta pantalla que nos divide, pero estamos juntos con el único propósito de poder comprender aquellas verdades que Dios nos dejó en su palabra. Esta revelación es tan importante para nuestra vida y qué bueno es que juntos estemos comprendiendo el amor de Dios y el plan de salvación que Dios ya lo planificó, lo estructuró allá en la eternidad. A través del santuario, que es la temática de esta temporada, estamos comprendiendo paso a paso, detalle a detalle, cómo en el itinerario de Dios se cumplieron todas las cosas que Él nos reveló mediante su palabra. Una vez más, bienvenido, un grande abrazo para ti y toda tu familia que seguramente están disfrutando allí de otras actividades, más hacen una pausa para poder estar allí sentados o en el lugar donde estén para poder juntos estudiar la Biblia. Esto es aquello que vale la pena. ¿Cuántas veces desperdiciamos tiempo en otras cosas? A sentarse con Biblia en mano, disposición en el corazón, para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros, no solo vale la pena, vale la vida. Una vez más, bienvenido. Y ya sabes que en esta temporada estoy aquí con 6 amigos de diferentes países estudiando este fascinante tema, esta temporada especial sobre Biblia Fácil, el camino de Dios. Si tú estás listo allí, vamos a hacer una oración. ¿Cuál ha sido tu experiencia aquí durante todo este tiempo? Bueno, fue increíble porque aprendí un montón de cosas que la verdad que no sabía o que tenía mucha confusión. Y la verdad que estoy muy feliz, muy agradecida. Qué bueno, me alegra mucho. Recordando que Carla es de Argentina. Así es. ¿De qué ciudad de Argentina específicamente? Concordia, Entre Ríos. Entre Ríos. Sí. Allí donde está la UAP, Universidad. Universidad Adventista del Plata. Qué bendición. Gracias, Muchas Carla, gracias por estar con nosotros. Muchas bendiciones. A su lado está Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Todo bien? Hola, pastor, muy feliz, muy contento de poder estar acá y nada, decir que muchas confusiones la que tenía, muchas dudas, muchas preguntas. Realmente todavía no terminamos, pero hasta lo que seguimos ahora aprendí muchísimo. Muchas de esas dudas que tenía ahora ya no las tengo. Qué lindo. Así que muy contento. Y tú sabes que cada vez que nosotros profundizamos nuestro conocimiento en la palabra de Dios, cambia nuestra vida, nuestra visión de ver las cosas, incluso de enfrentar la vida. Y el conocimiento de la verdad sin duda nos da libertad. Realmente, y entender el mensaje, y no solo eso, sino que ver también de cómo lo puedo aplicar a mi vida, en cómo me puede ayudar a mi diario vivir. Porque no solamente queda en el conocimiento cognitivo, tiene que ser práctico, actitudinal. Exactamente. Eso es lo que Dios quiere. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Un gusto. Bueno, en los próximos programas iremos conversando con los demás. Hoy vamos a continuar con el tema que ya comenzamos en... el programa anterior sobre el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la obra de juicio. ¿Por qué era necesario un juicio? ¿Cuál es la estructura de ese juicio? ¿Cómo se está realizando ese juicio? Eso vamos a ver en nuestro programa de hoy. Antes yo quiero mencionarles que hablar del santuario es hablar de una doctrina. ¿Qué cosa es una doctrina? Según el diccionario es un concepto de principios que tienen una base sólida. Pero una doctrina bíblica es esencial. Para mí una doctrina bíblica es un conjunto de versículos que sustentan una verdad. Por eso es que cada doctrina que nosotros conocemos debe estar sustentado no en un texto, sino en un todo de la Biblia. Porque la Biblia no se contradice, solamente hay que saber leerla dentro de su contexto.
Hay gente que saca doctrina de una parábola, de un texto, sin leer todo el contexto. Para que una doctrina pueda ser sólida, tiene que estar respaldada por todas las escrituras, de Génesis al Apocalipsis. Entonces, por ahí hay muchos que creen, por ejemplo, en la inmortalidad del alma. Muchos que por allí creen, esos temas vamos a hablar en los próximos programas incluso. ¿Cómo es que algunos pueden sacar un texto fuera de su contexto y es un pretexto para poder enseñar y practicar la verdad? O la mentira, ¿no? Salirse de la verdad. ¿Por qué es necesario una doctrina? Escuchen por esto, por esta razón. Porque todos amamos a Jesús, por lo menos el cristianismo tiene como referencia a Jesús como su Salvador. Pero Jesús no es vacío. Yo no puedo decir Jesús, Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Él? Cuando yo empiezo a investigar quién es Él, eso es una doctrina. Por ejemplo, si yo creo en la muerte y resurrección de Jesús, es una doctrina de la salvación. Si yo creo en el ministerio de Jesús, lo que está haciendo hoy a mi favor y en el juicio final, es una doctrina. ¿Cuál doctrina? Del santuario. Si es que yo creo, por ejemplo, en que Jesús va a volver, y yo sustento con toda la Biblia, es una doctrina, porque cuando mi creencia en Jesús es sólida, está basada sobre una doctrina. Jesús, yo no sirvo a un Jesús vacío, yo sirvo a un Jesús con contenido, a un Jesús que me da una base sólida para creer en lo que creo. La fe está basada en evidencias. Escuchen una cosa. Pero hay muchos que predican una doctrina sin Cristo. Y eso es peligroso. Porque una doctrina presentada sin Cristo hiere, ofende. Cristo es el centro de nuestra doctrina. Si sacamos a Cristo de cualquier doctrina, de cualquier mensaje, hemos perdido el foco. Cristo es el centro del Evangelio, Cristo es el centro de cada doctrina, Cristo es el centro. Nuestros mensajes tienen que ser cristocéntricos. ¿Qué significa? Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro de mi mensaje, ese mensaje es vacío. Puede tener mucho contenido, mucho argumento, pero no tiene a Cristo. Ahora, ¿puede existir una doctrina sin Cristo? Sí, pero jamás un Cristo sin doctrina. ¿Comprenden eso? Hay muchos que pueden predicar una doctrina sin Cristo, pero yo no puedo predicar a Cristo sin una doctrina. Porque cuando voy a Jesús, Él me muestra el conjunto de verdades que yo debo comprender. Por eso la Biblia dice, la vida eterna consiste en que me conozca. ¿Cómo vas a conocer a alguien que tú no tomas tiempo para investigar, para saber quién es? Dios no quiere lectores superficiales. Dios quiere aquellos lectores que profundizan su conocimiento en Él. Ese conocimiento nos debe llevar ¿a dónde? A la práctica. Y mientras más leemos la Biblia, mejor podemos descubrir el retrato de Jesús. Mejor. Y eso es lo que estamos haciendo. El santuario es una doctrina por excelencia para mostrarnos quién es Jesús. Ahora, ¿ustedes saben que nuestro conocimiento de doctrina determina nuestra creencia en Dios? Por ejemplo, si yo creo en un Dios que tortura a aquellos que son desobedientes por miles y miles de años, el Jesús que yo creo es un Jesús sádico. Si yo creo en un Jesús que cuando vino quebrantó la ley, el Jesús que yo creo es un Jesús pecador. Por eso tengamos mucho cuidado. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, leerla para poder encontrar a Cristo y la razón por la cual está escrito. Porque una doctrina equivocada me puede llevar a un concepto equivocado de quién es Cristo. ¿Correcto? ¿Saben qué cosa es lo que me preocupa? Que hoy vivimos en una sociedad donde la gente no quiere profundidad, gusta mucho de la superficialidad. Y le voy a explicar por qué. Hay gente que va a la iglesia no para encontrar a Cristo, quiere solo dinero, quiere solo un milagro. Veo iglesias llenas con gente vacía, que durante todos sus cultos, todo lo que hacen son shows. No se abre la Biblia, no se predica, no se muestra a Cristo. Y hay gente que hoy más le gusta vivir experiencias que conocer la verdad. Yo quiero sentir, siento. Es decir, quieren un relacionamiento con Cristo basado en sentimientos. Y eso no es la fe, queridos. La fe tiene una base sólida. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Por eso Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Nosotros venimos para tener una experiencia con Cristo no basada en lo que sentimos, sino basada en la fe. ¿En qué creemos? ¿Cuál es tu base? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Dónde está basado eso? Vuelvo a repetir, hay mucha gente que va a la iglesia solamente para buscar experiencias sentimentales. No importa la verdad que se proclama. Yo ya conversé con mucha gente diciendo, pastor, yo sé que por aquí está equivocado, por aquí no estamos bien. Pero me gusta estar allá. Entonces, ¿a qué vas? ¿A tener una experiencia contigo o una experiencia con Dios? Ese es el problema de nuestra generación. Por eso es que dejó de leer la Biblia y empezó solamente a escuchar y a creer todo lo que por allí se dice, sin comprobar lo que la Biblia dice. Este programa incentiva a las personas a abrir la Biblia, leer la Biblia, que nuestros argumentos sean basados en la Biblia, no en lo que yo creo, la iglesia cree, porque la placa de una iglesia no salva. La palabra de Dios trae a Cristo y debemos conocerlo en su esplendor. Karina. Eso pasó conmigo. Yo realmente muy poco leía la Biblia, pero nunca comprendía. Y creía más en lo que decían otras personas. Nada que ver con lo que está escrito. Exactamente. Y hoy recién puedo decir que comprendo gracias a los estudios que hago, ¿verdad? Con usted desde mi casa. Qué bendición. Qué bueno. Y nuestros ojos, cuando son abiertos a una verdad que desconocimos por mucho tiempo, tenemos dos opciones. O nos encerramos en nuestro capricho y decimos yo sigo con lo que creo, o doblego mi voluntad a lo que Dios quiere para mí. Eso es asunto de elección, porque hay tanta gente que conoce la verdad, pero prefiere vivir en la mentira. Y eso es terrible. Vamos entonces a ver cómo a través del santuario podemos ver dos cosas de Dios: el amor de Dios y la justicia de Dios. Mucha gente solamente quiere ver el amor y no la justicia. Por eso es que ustedes van a escuchar siempre miles de predicaciones hablando solo del amor. Amor, amor, amor. Y por supuesto que su justicia está basada en el amor. Sin embargo, si solamente vemos a ese Dios de amor, cuando veamos a ese Dios justo, para muchos les va a ser sorprendido. ¿Pero por qué Dios hace eso? Es que Dios es amor y es justicia. Y Él siempre ha sido así. Y la Biblia presenta a ese Dios completo. Y tenemos que ver esos dos lados. ¿Dónde lo vemos? En el santuario. Hoy vamos a ver, a partir de hoy, la justicia de Dios. Hasta aquí hemos visto el amor, el sacrificio. Jesús entró al atrio, Jesús entró al lugar santo. Y cuando esté en el lugar santísimo, se realiza una obra de juicio. ¿Para qué? Para hacer justicia. Por eso mucha gente cuando mira a Cristo solamente se queda en el atrio. ¿Dónde se queda? En el Calvario. Pero ya no entra al lugar santo. Ya no entra al lugar santísimo. No comprenden el ministerio completo de Cristo. Laura. Que también tenemos que ver que muchas veces decimos no, porque en la Biblia dice que no puedes hacer esto y no puedes hacer esto. ¿Y por qué no podemos hacer eso? Porque justamente Dios es de amor y busca lo mejor para nosotros. Que te digan que no puedes hacer algo aunque te guste o aunque no sea lo mejor, es por eso, porque no es lo mejor. Yo creo que los padres entienden mejor esto. O los niños nunca entendemos cuando un papá dice no. Solo cuando somos adultos decimos, tenía razón, ¿no? En la vida comprendemos eso. Muy bien. 3 fases del ministerio de Cristo son reveladas en el santuario. ¿Recuerdan ustedes? No se olvide. Sacrificio sustitutivo, que es lo que ocurrió en el atrio. Sacrificio de Jesús. Mediación sacerdotal, ¿dónde ocurrió? Allí en el lugar santo y lugar santísimo. Y juicio final, ¿dónde va a ocurrir? ¿O dónde está ocurriendo? En el lugar santísimo. Entonces, el santuario nos ayuda a ver completo el ministerio de Cristo, la obra de salvación, su amor y su justicia, que las dos van siempre de la mano. Entonces, amigos, voy a hacer un breve resumen de lo que en el programa anterior ya vinimos hablando. Daniel 8:14 es la matemática divina, ¿no? Y es el plan que Dios mostró para el profeta Daniel en el siglo VI antes de Cristo, que en el cielo el santuario tenía que ser purificado así como se purificaba aquí en la tierra, solo que en el cielo la purificación es diferente. En la tierra era necesaria siempre la muerte de un macho cabrío,
Dice Hebreos 9:23 que Cristo, cuando entró al santuario, no más va a necesitar de más sacrificios, porque su sacrificio es único. Y Hebreos 9:23 dice que es necesario también que en el cielo las cosas celestiales sean purificadas, no porque el cielo está contaminado por pecado. ¿Qué cosa contaminaba el santuario? Los registros. El santuario terrenal era contaminado por la sangre que ingresaba al santuario, solo que esa sangre estaba contaminada porque aquí, antes de ser sacrificado el animal, el pecador colocaba su mano sobre el animal, confesaba sus pecados y él transfería sus pecados. Por eso era necesaria la limpieza. En el cielo es necesaria una limpieza. ¿De qué? De los registros de pecado. Por eso ingresó ¿quién? Jesucristo en su nueva fase. ¿Cuándo ocurrió? 1844. ¿De dónde tenemos la seguridad que entró allí en esa nueva fase Jesucristo? Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas el santuario será purificado. ¿Qué santuario? ¿Terrenal? Ya no, porque el santuario terrenal fue destruido en el año 70. Está hablando del santuario celestial. Solo que las 2300 tardes y mañanas se dividen en varios periodos, de los cuales Daniel 9 dice que 70 semanas estaban determinadas ¿para qué? Para el pueblo judío. Esas 70 semanas comenzaría con la orden de Artajerjes en el año 457, según el libro de Esdras, después de 3 decretos, primero de Ciro, después de Darío, después de Artajerjes, se logró construir los muros de Jerusalén. ¿Cuándo terminan las 70 semanas? El año 34. ¿Por qué dice están determinadas para tu pueblo? Porque el año 34 Israel dejó de ser la nación privilegiada por Dios para hacer la luz para las naciones. Y a partir de allí, ahora todos tenemos el privilegio de ser la luz de Cristo, de predicar su amor. La salvación pasó para todos. No solamente era para un pueblo elegido, como ocurre ahí en el Antiguo Testamento. Ahora, presten atención. Estas 70 semanas, ¿a cuánto equivale? Una semana tiene 7 días. 70 por 7, 490. Y en la profecía, un día equivale a un año. Muy bien. Significa que 70 semanas son 490 años. Esos 490 años están divididos en ¿cuántos periodos? En 3 periodos. Daniel 9, 25 al 27 dice, primero habrá 7 semanas. 7 semanas equivale a 49 años. Esos 49 años significa que terminaría de construirse los muros de Jerusalén. Y después habrá, dice, 62 semanas. ¿Para qué 62 semanas? Para que el Mesías sea ungido. El ungimiento del Mesías representaba el bautismo de Jesús, que ocurrió exactamente cuando terminaron las 62 semanas o 434 años que nos lleva al año 27 después de Cristo. Y en el año 27 Jesús fue bautizado y después dice que después de una semana hará, o a la mitad de semana, de la última semana, hará cesar el sacrificio. Esa mitad de semana, si nosotros sumamos 27 más 7, 34, la mitad sería el año 31. Y en el año 31, ¿cómo hizo cesar Jesús todos los sacrificios? Con su muerte en la cruz. Entonces, en esta profecía estaba, en la primera parte, el ministerio de Cristo que vino a hacer aquí a nuestro favor. Sin embargo, el santuario será purificado. Entonces, ¿cómo sabemos cuándo será purificado el santuario? Ya les explicamos en el programa anterior que varios empezaron a estudiar, empezaron a hacer los cálculos, los análisis, y aquí ya estaba más sencillo para poder comprender. ¿Por qué razón? Porque si ya tenemos una fecha de origen, es fácil llegar al final. Muy bien, ¿cómo entonces sacamos allí la cuenta? ¿Cuántos años son? 2300 años. Muy bien, 2300 años, entonces restamos menos 490 que ya fueron cumplidos con el ministerio de Cristo. Y allí si empezamos a restar, nos da 1810 años. Muy bien, ahora se nos hizo más fácil, porque solamente faltaban 1810 años. Muy bien, si faltan 1810 años, vamos a preguntar, ¿cuándo se cumplieron los 490 años? En el año 34. 34 más 1810 años, ¿qué cosa nos da? 1844. ¿Y allí qué cosa sucedió? ¿Y por qué 22 de octubre? Porque si hacemos una transposición del calendario judío, ¿recuerdan cuándo se celebraba el día de la purificación del santuario? El 10º día del 7º mes. El 7º mes era Tishri, que para nosotros sería octubre.
Cuando hacen una transposición del calendario judío al calendario gregoriano, que es nuestro calendario, ese 10º día del 7º mes, ¿a dónde nos llevaba? A un 22 de octubre. Y mientras un grupo de gente esperaba la venida de Jesús, Jesús no vino. Ellos habían dado con la fecha correcta, pero con el evento equivocado. ¿Por qué el evento equivocado? Porque Jesús ese día no vendría a la tierra, sino que asumiría una nueva función. Jesús estaba entrando ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Para qué? Para purificar. ¿Por qué purificar? Para eliminar los registros de pecado de aquellos creyentes, de aquellos hijos de Dios. ¿Cuándo terminará esa obra de juicio? Vamos a ver en la próxima lección. Pero hoy vamos a analizar por qué se hace ese juicio. Entonces, Jesús actuó como sacerdote del año 31 hasta el año 1844, por 1813 años. De 1844 en adelante hay por lo menos 175 años que estamos viviendo en ese periodo de juicio. Ahora, presten atención aquí. ¿Por qué es necesario que Jesús allí sea nuestro intercesor y sea nuestro juez? Mientras Jesús esté en el lugar santísimo, hay gracia. Porque hay un abogado, hay alguien que intercede por nosotros, hay alguien que nos transforma. El Espíritu Santo trabaja para llevarnos a Cristo, Cristo nos transforma. Y aquí me encanta una expresión. En el tribunal humano, quien confiesa su pena es reducida. Pero en el tribunal divino, quien confiesa y deja su pecado, alcanza misericordia. Eso es lo bonito de la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Ahora, veamos algunos detalles. Nosotros ya vimos que Jesús entró en el santuario celestial justo cuando aquí, en la tierra, se estaba celebrando la fiesta del Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes eso? Vimos allí ya en un programa anterior. ¿Por qué Jesús entró al santuario? Para ser nuestro intercesor. ¿Y por qué entró al lugar santísimo? Para hacer una limpieza de los registros de los pecados de los fieles hijos de Dios. La pregunta es, ¿por qué de los fieles hijos de Dios? Porque los otros pagarán su pecado con su propia vida en la destrucción final. ¿Correcto? Ahora, fíjense una cosa. Ese juicio se divide en 3 fases. Hablar de juicio en la Biblia es hablar de 3 momentos diferentes. ¿Cuál es la primera fase? La primera fase es antes de la venida de Jesús. ¿Correcto? Es decir, ahora. Desde que Jesús entró al lugar santísimo, o desde que Jesús es nuestro sumo sacerdote y está purificando el santuario, purificando los registros de pecado. Ahora se está haciendo una obra de juicio. Ahora, en esta primera fase, ¿quiénes son juzgados? Vamos a abrir la Biblia, ¿está bien? Vamos al libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Juan 3:16 es un lindo texto que habla del amor de Jesús, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos encanta leer ese texto porque de paso aquí está todo el Evangelio. Juan 3:16. Pero ¿qué dice el versículo 18? Miren, Juan capítulo 3, versículo 18. Karina, ¿encontraste el texto? ¿Puede leer, por favor? El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Muy bien. Presten atención a lo que está diciendo la Biblia. El que cree no es condenado. El que no cree, ya está. O sea, no es que Dios lo condena, solo se condena. Ya ha sido condenado. No es que Dios le condenó, solo por no creer. La pregunta es, ¿todo el que cree en Dios se salva? No. Ah, interesante. En esta primera fase de juicio entran todos aquellos que dicen creer en Dios. Aquel que no cree, no entra. ¿Por qué? Porque él ya eligió su camino. Aquellos que dicen creer en Dios entran a un juicio. ¿Para qué? Para ver si realmente creen en Dios. Karina. ¿Qué pasa, pastor, con las personas que creen en último momento así de...? Sabes, hablar de asunto de salvación es un asunto extraordinario. Dios conoce el corazón y la intención de toda persona. Si hay personas que en el último momento de su vida se arrepintieron de todo corazón y se aferraron a Cristo, puede repetirse la situación del ladrón en la cruz.
que en su último minuto dijo, acuérdate de mí, y Dios le prometió, tú estarás conmigo. Entonces, hay salvación para todos. La salvación consiste en creer de todo corazón. Sin embargo, nadie sabe en qué circunstancias va a morir, cuándo va a morir. Y aquella persona que posterga su decisión y dice, yo me arrepiento antes de morir, está jugando con lo único que tiene en su vida, su elección para ser salvo. Nadie sabe. Yo conversé con varias personas que estuvieron al filo de la muerte y dice, lo único que te acuerdas allí no es de nada. Tu mente solamente se va. Algunos me dicen, tu mente está en blanco. Otro dice, lo único que te acuerdas es lo más bonito que viste en tu vida o de tu familia. Pocos dicen, me acuerdo de Dios. Uno se acuerda de Dios en un momento de desesperación, pero cuando todavía tiene otras situaciones. Más cuando estás al borde, muy pocos tienen todavía esa oportunidad para poder confesar y arrepentirse de todo corazón. Por eso en la Biblia, cuando se habla de salvación, dice, hoy es el día, no existe el mañana. ¿Por qué no existe el mañana? Porque el mañana es incierto para el ser humano. Hoy es el día de salvación. Ahora, miren, dice que el que no cree ya ha sido condenado. ¿Quiénes son juzgados? Los que creen. Todo aquel que dice que cree es juzgado. Muy bien. Primera de Pedro 4:17 dice que es necesario que el juicio... Vamos a leer ese texto porque es interesante. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos al Nuevo Testamento, está casi en los últimos libros de la Biblia. Voy a leer el texto. Dice así, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Quién fue a la casa de Dios? Los creyentes. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¿Por dónde comienza el juicio? Por aquellos que dicen ser creyentes. No cambies el canal. Ahora vamos a analizar más detalles sobre cómo se realiza este juicio. Ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso, esto es Biblia Fácil y ya sabes que en cada programa estamos ofreciendo este maravilloso material. En mis manos yo tengo un DVD, Santuario, el Camino de Dios. Todo lo que tienes que hacer para obtener este DVD es enviarnos ahora mismo un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Escríbenos ahora mismo, es totalmente gratis y llegará hasta tus manos para que tú puedas seguir profundizando tu conocimiento sobre el santuario a la luz de la palabra de Dios. Estamos hablando de cómo inició ese juicio en el cielo y quiénes entran en esta primera fase. Dijimos que el juicio tiene 3 fases. ¿Cómo se llaman esas 3 fases? La primera fase se llama el juicio de investigación o preadvenimiento. ¿Por qué preadvenimiento? Porque es antes de la venida de Jesús. ¿Por qué antes de la venida de Jesús? Porque en este juicio se determina quién se salva y quién se pierde. La segunda fase de juicio se llama juicio comprobatorio. ¿Para qué sirve este juicio? Para comprobar por qué están perdidos los perdidos. ¿Quiénes harán ese juicio? Lo veremos después. Y la tercera fase se llama juicio ejecutivo, donde será la paga para aquellos desobedientes, aquellos que no fueron salvos. No porque Dios no les quiso salvar, sino porque ellos rechazaron siempre su gracia. Entonces, en esta primera fase se decide todo aquel que dice ser creyente, si realmente es creyente. Entonces yo no puedo decir, creo en Dios, sí, creo en Dios, ya estoy salvo, amén. Pero un momento, vas a pasar por un juicio. ¿Y qué cosa es necesario ver en ese juicio? ¿Cuáles son tus obras? Si realmente es creer en Dios, tú caminas con Él, tú observas su palabra, tú tienes comunión con Dios. El juicio determina. Dios no lo determina en base a lo que Él quiere, en base a lo que nosotros hacemos. Es decir, Jesús aplica su sacrificio a nuestro favor cuando lo aceptamos. ¿Recuerdan ustedes que le dije que había en el proceso del cristiano por lo menos 3 momentos? Justificación, Dios me justifica, pero también me santifica. ¿Qué significa me santifica? Me transforma y después me glorifica. Ahora, Jesús habló sobre el juicio. Juan 11:21 dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Miren lo que dice Jesús. Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, hace tiempo que se hubieran arrepentido con cilicio y ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. ¿Por qué? Ustedes tuvieron más oportunidades
y no lo aprovecharon. Está hablando de un juicio. El juicio es un tema bíblico que mucha gente no le gusta ver. Y hoy mismo estamos viviendo un juicio. Ahora, ¿quién hace ese juicio? Juan 5:22. ¿Qué cosa dice? El Padre a nadie juzga, sino que el juicio le dio ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. Ahí está la ventaja para todo aquel que dice creer en Jesús. Aquel que es creyente camina con Jesús. Jesús dijo, yo soy el pastor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Cómo me conocen? Ellas oyen mi voz y me siguen, dice Juan capítulo 10. Ahora fíjense, si tú conoces al juez, aquel que se convertirá en juez porque es tu abogado, tú has pasado libre el juicio, porque caminaste con él. Pero si eres un desconocido, digamos en términos para ilustrar, entonces estás perdido totalmente. ¿Cuánto conoces de Dios? Por eso Jesús dijo, ¿la vida eterna en qué consiste? En que te conozcan. Conoce al abogado, camina con él, abre la Biblia, ora, camina, obedece. Porque aquel que conoce pasa el juicio. Miren lo que dice la Biblia. Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación porque ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que oye mi palabra y cree. Romanos 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nuestra única garantía es caminar con Cristo. Eso es vida cristiana. Vida cristiana no es un conjunto de reglas para obedecer o no. Vida cristiana es caminar con Cristo, y cuando camino con Cristo, Él coloca sus gustos en mi vida. Él me hace un obediente natural. Él coloca su ley en mi corazón. Y yo no estoy ahí mirando qué hacer, qué no hacer. ¿Es pecado o no es pecado? Aquel que camina con Cristo sabe cómo conducirse. Eso es vida cristiana, relacionamiento con Dios. Y Dios va cambiando tu vida. Eclesiastés 12 dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre, porque Dios traerá toda obra ¿a qué dice? A juicio. Desde el Antiguo Testamento y está hablando de juicio. Y Jesús dijo, por sus palabras seréis juzgados o por sus palabras seréis condenados. Seremos juzgados por toda obra. Ahora, fíjense una cosa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Dios traerá a juicio. ¿Por qué dice guardar los mandamientos y temer a Dios? Présteme atención a lo que voy a decir ahora. Todos somos salvos por gracia de Dios. ¿Está claro ese asunto? Nadie se salva por hacer. Somos salvos por la gracia de Dios. Nuestros méritos no alcanzan para llegar al cielo. Pero todos somos juzgados por obras. Es el concepto equilibrado del cristianismo. Salvos por gracia, juzgados por obras. Mateo 25 dice, los que están a su izquierda le dirá, tuve hambre, no me hice de comer, tuve sed, no me hice de beber. Señor, ¿cuándo? Lo hiciste a uno de mis pequeños. No les dijo, aceptaron o no aceptaron. ¿Por qué? Porque sus obras evidencian si son o no son. No basta decir, creo. ¿Cuáles son tus obras? ¿Es la evidencia? Ahora, las obras no salvan. ¿Qué cosas son las obras? La evidencia de un relacionamiento con Dios. 2 Corintios 5:10 dice así, que todos seremos juzgados. Abran la Biblia allí, miren lo que dice el apóstol Pablo. Todos entraremos a ese juicio. No hay excepción, solo que en diferentes momentos. ¿Correcto? En la primera parte, ¿quién entra? Aquellos que dicen creer en Dios. Allí dice necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo. Cuando dice mientras estaba en el cuerpo, está hablando mientras estaba en esta vida, sea bueno o malo. Para recibir la recompensa es necesario un juicio. Ahora, en este juicio hay algunos elementos. Primero, ¿por qué es necesario un juicio? Para poder dar respuestas claras ante el universo sobre la justicia de Dios. Para que el sacrificio de Jesús sea aplicado a favor del creyente. ¿Y para qué más es necesario? El juicio siempre es a favor del pueblo de Dios. Nunca en contra, a favor. Porque aquel que dice creer y camina con Cristo, de este juicio, el veredicto final, ¿cuál es? Él está salvo. Es
Esto es lo lindo del ministerio de Cristo. Ahora, amigos, como en todo juicio, hay algunos elementos. ¿Quién es el juez? Aquel que hoy es nuestro abogado. ¿Qué cosa decía Juan 5:22? Un texto que ya leímos. El Padre nadie juzga, sino todo juicio, ¿a quién le dio? Al Hijo. ¿Quién es nuestro abogado? Hoy es nuestro abogado Jesucristo. ¿Dónde? Porque está en el santuario celestial todavía intercediendo. Pero un día, cuando salga del lugar santísimo o cuando deje su obra sumo sacerdotal, Él viene solamente para dar a cada uno su recompensa, es decir, para dar el veredicto final. Primera de Juan 2:1, ¿qué cosa dice? Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado. ¿Quién es el acusador? Apocalipsis 12:10 dice, ahora está fuera el grande acusador, el acusador de vuestros hermanos, aquel que los acusaba de día y de noche, haciendo referencia ¿a quién? A Satanás. Mire, una voz que decía, ha venido la salvación, el poder, el reino. Ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. ¿De quién está hablando? Versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Quién es el acusador? Satanás. Satanás coloca la trampa. Cuando te hundes o caes en ella, te acusa. Eso no nos pasa en la vida. Caes en la tentación y después viene la acusación. Tú ya no vales, no sirves, eres miserable, ya estás lejos de Dios, húndete en la vida. Satanás es el que acusa, incluso en este tribunal. Ahora, en este tribunal, ¿quiénes son los testigos? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Apocalipsis 20, 12. Dice así, vi a los grandes pequeños de pie ante el trono de Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes registran en un libro todas nuestras acciones? Los ángeles. Ellos son los testigos oculares de lo que hablamos, de lo que hacemos, de todo. Cuando alguien dice, nadie me ve lo que estoy haciendo, todo está siendo registrado en el cielo. ¿Por qué es necesario registrar? Para que nadie pueda refutar y decir, oh, Dios es injusto, salvó a quien no debió, se perdió a quien debió ser salvo. No, todo está registrado. Por eso es que en el cielo, después, en el milenio, se hará otro juicio para poder ver por qué se salvó y por qué se perdió. O por qué se perdió el que está perdido. Primero Karina, después Roque. Vamos, Karina. Pastor, una vez que sale del lugar santísimo, una vez que, o sea, si no se arrepintió, ya no vale la pena, ¿verdad? Ya no. Una vez que sale ya... Ya no hay arrepentimiento después que Jesús sale de interceder por nosotros. Eso vamos a ver en la próxima lección cuando veamos el momento que Jesús sale. Roque. Sí, tengo una duda. Cuando Jesús está antes de 1844, Él es el intercesor. El intercesor. Cuando comienza el juicio, ¿Él es abogado o es juez? No, Él es abogado, porque hoy está intercediendo a nuestro favor. Solo que la sentencia es dictada ¿cuándo? El momento que una persona muere o el momento que Jesús sale de ese lugar. Por ejemplo, cuando una persona muere, su destino está decidido, su sentencia está hecha. Pero las personas que continúan vivas hasta el regreso de Jesús, ¿qué acontecerá con ellas? Su sentencia es ¿en qué momento dada? Cuando Jesús sale de ese lugar, porque ya no hay más salvación ni arrepentimiento para nadie, porque Cristo dejó de interceder. Por eso Jesús dice, yo vengo con mi galardón, con la paga. Es decir, la sentencia ya fue dada. ¿Correcto? Por eso es que Jesús hoy es nuestro abogado y se convierte en juez. ¿En qué momento? Cuando ya morimos, nuestro destino está definido. Ya es nuestro juez. Ya está decidido. Nadie nos salva de muertos, como lo dije después, porque la salvación es una elección en vida. Ahora, amigos, ¿quién es el acusado? Hechos 17:31, obviamente, todos nosotros. Todos los seres humanos. ¿Cuál es el código moral? Miren, vamos al libro de Santiago capítulo 2, porque en todo juicio tiene que haber un código. ¿Cómo me declaras culpable si es que no hay un código? Santiago capítulo 2, versículo 10 al versículo 12. Cualquiera que guarde toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. El que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. El que dijo
no cometes adulterio, pero si tú no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresión de la ley. Hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad.